¿Alguna vez te has preguntado por qué el diablo tiembla ante la mención de la sangre de Jesús y el poder de la palabra de Dios? Estas dos armas son las herramientas más peligrosas que tienes, y cuando se usan correctamente, pueden poner al enemigo de rodillas. La Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 que «Y ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos». Esta poderosa escritura revela las dos armas más efectivas que cada creyente tiene a su disposición: la sangre de Jesús y la palabra de Dios. Comencemos con la palabra. La palabra de Dios es una de las armas más poderosas que tienes contra el enemigo. Satanás odia la palabra de Dios porque sabe que lo expone y lo derriba. Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, simplemente usó la palabra de Dios para combatir los ataques del enemigo. Ni siquiera oró. Cada vez que Satanás trataba de engañarlo, Jesús simplemente respondía diciendo que está escrito y luego citaba la Escritura. La razón por la cual la palabra de Dios es tan poderosa es porque la palabra de Dios siempre está acompañada por el Espíritu de Dios. Así que cuando citas la palabra de Dios, esa palabra que lleva el Espíritu de Dios es la que realmente combate al enemigo. Y esto pasa porque Jesús dijo en Juan capítulo 6 versículo 63 que «Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida». Esto significa que cada vez que tú hablas la palabra de Dios, el diablo en realidad le teme porque la palabra es acompañada por el Espíritu de Dios que lo somete. En Apocalipsis capítulo 2 versículo 16, Jesús dijo, «Arrepiéntete, o vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca». Nota que Jesús dijo que peleará con la espada de su boca. Eso significa que la palabra de Dios en tu boca es como una espada. En el momento que empiezas a hablarla, la palabra sale de tu boca como una espada y pelea contra el enemigo. En Apocalipsis 19, versículo 15, la Biblia dice, «Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones». En Efesios capítulo 6, versículos 10 a 18, el apóstol Pablo nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios para que podamos resistir las acechanzas del diablo. Parte de esa armadura es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En el libro de Isaías 49, versículo 2, la Biblia, «Y ha hecho mi boca como una espada afilada en la sombra de su mano, me ha escondido, y me ha hecho una vara pulida en su aljaba, me ha escondido». Esto significa que hay poder en tu boca. Tu boca es un arma. Por eso es que a menudo digo que ningún cristiano verdadero puede sobrevivir en este tiempo final sin conocer la palabra de Dios, porque esa es una de tus armas más fuertes contra el enemigo. De hecho, hay 3 razones principales por las que Satanás odia tanto la palabra de Dios. En primer lugar, la palabra revela quién es él. Satanás opera mejor en la oscuridad y el engaño. Quiere que la gente ignore sus planes y propósitos. En segundo lugar, la palabra nos recuerda nuestra autoridad en Cristo. Cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, derrotó a Satanás y lo despojó de su poder. Colosenses capítulo 2, versículo 15, nos dice que Jesús desarmó a los poderes y autoridades e hizo un espectáculo público de ellos, triunfando sobre ellos en la cruz. La Biblia también dice que se nos ha dado autoridad sobre todo el poder del enemigo como creyentes en Cristo. Lucas capítulo 10, versículo 19 declara, «Yo os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y para vencer todo el poder del enemigo. Nada os dañará». Cuando lees la palabra de Dios, tu identidad y posición de victoria en Cristo son reafirmadas. Te haces consciente del tipo de poder que tienes. Satanás prefiere a las personas que no saben esto. Conociendo la palabra de Dios, eres más que capaz de recordarle a Satanás que él ya ha sido derrotado. Esto suena como un trauma para él y lo afecta grandemente. Tercero, la palabra renueva tu mente y te transforma. En Romanos capítulo 12, versículo 2, se nos instruye a no conformarnos a este mundo,
sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. La palabra de Dios nos renueva y nos cambia de adentro hacia afuera. Al leerla empezamos a vernos como Dios nos ve, como sus hijos amados. Nuestras mentes se alinean más y más con la verdad de las Escrituras, en lugar de las mentiras del mundo y del enemigo. Satanás ya no puede manipularnos tan fácilmente. Cuando nuestro pensamiento ha sido renovado y alineado con la verdad bíblica, la Biblia también expone y corta a través de las mentiras de Satanás acerca de quién es Dios. El enemigo intenta distorsionar la naturaleza y el carácter de Dios, pero la palabra deja claro que es bueno, amoroso, compasivo, misericordioso y justo. Empezamos a conocer la verdad sobre quién es Dios realmente, destruyendo la percepción torcida que Satanás quiere que tengamos. Pasemos a la segunda arma, que es la sangre de Jesús. Aunque la mayoría de la gente lo subestima, hay un poder increíble en la sangre para la protección y la liberación del mal. Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 declara que los creyentes vencieron a Satanás por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Él odia cuando usamos la sangre en su contra. Aquí hay 3 maneras en que la sangre de Jesús ahuyenta a Satanás. Primero, la sangre nos limpia del pecado y la culpa. Satanás usa acusaciones y condenación para agobiarnos en vergüenza. Pero la Biblia dice en 1 Juan capítulo 1 versículo 7 que la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. Romanos capítulo 8 versículos 1 al 2 también nos dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando te sientas acosado por la culpa y la acusación, implora la sangre de Jesús sobre tu mente y tu conciencia. Declara que has sido limpiado por su sangre derramada y hecho justo ante Dios. Satanás no tendrá más remedio que huir ante la sangre que elimina nuestro pecado. En segundo lugar, la sangre nos marca como pertenecientes a Dios. En el Antiguo Testamento, los israelitas ponían sangre de cordero sobre los postes de sus puertas para que el ángel de la muerte pasara sobre sus casas. La sangre hacía que la destrucción pasara sobre ellos, del mismo modo que la sangre protegía a los israelitas. La sangre de Cristo nos cubre y nos protege del peligro y del mal cuando la aplicamos con fe. Invoca la sangre sobre ti, tu familia, tu hogar y tus posesiones. Pídele a Dios que vea la sangre de su Hijo sobre tu vida y tus bienes como señal de que le perteneces. Esto aleja al enemigo. Tercero, la sangre nos da victoria y autoridad. La sangre de Jesús compró nuestra redención en la cruz. Ya no somos esclavos del pecado y de Satanás debido al derramamiento de su sangre. Eso significa que se nos ha dado poder para resistir y vencer los ataques del enemigo. Como creyentes, podemos ir audazmente ante Satanás y ordenarle que salga de nuestras vidas y hogares debido al poder en la sangre. Cada vez que testificamos acerca de la sangre y glorificamos lo que ha hecho, Satanás se acobarda. Él ha sido derrotado por la sangre. He aquí cómo usar prácticamente estas 2 armas en la guerra espiritual cuando enfrentes ataques espirituales. Abre tu Biblia y comienza a leer las Escrituras con confianza. Habla versículos sobre salvación, alabanza, protección, nuestra identidad en Cristo, cualquier cosa que glorifique a Dios y te recuerde su verdad. El enemigo huirá cuando el poder de la palabra de Dios sea liberado. Cita las Escrituras en fe cuando el enemigo traiga condenación o acusación. Cuando escuches pensamientos seductores o negativos en su mente, combátelos con la palabra. Responde a esas mentiras directamente con versículos que las contrarresten. Jesús modeló esto cuando fue tentado en el desierto. Citar la palabra detiene en seco los ataques del enemigo. Canta canciones de adoración e himnos basados en la palabra. Cantar canciones basadas en la Biblia nos ayuda a recordar las Escrituras y a plantar la palabra profundamente en nuestros corazones. Satanás huye de la adoración a Dios, especialmente de la adoración que cita la Biblia. Levantar la voz en cantos de adoración. Citar la palabra liberará la fe
y expulsará la opresión del enemigo. Implora la sangre de Jesús sobre tu vida, familia y propiedad. Simplemente pídale a Dios que cubra esas cosas con la sangre de su Hijo para protección y liberación. Recuerda, Él es un enemigo derrotado a causa de Jesús. Ganamos cuando caminamos en la autoridad que se nos ha dado a través de la Biblia y la sangre. Equípate diariamente con estas armas. Lee la palabra viva y activa de Dios. Ora e intercede, reclamando el poder de la sangre. Cuando te sientas oprimido o atacado, toma la espada del Espíritu y la sangre de Jesús. Declara las Escrituras y cúbrete con la sangre por fe. Así es como podemos vivir triunfantes sobre Satanás y todas sus fuerzas demoníacas. La oscuridad no puede resistir el poder y la autoridad que se nos ha dado en la palabra de Dios y en la sangre del Cordero. Dicho esto, pasemos ahora a un momento de oración. Ora conmigo. Padre Celestial, venimos hoy ante tu trono suplicando el poder de la sangre y la espada del Espíritu sobre nuestras vidas. Tomamos estas armas que nos has dado para enfrentarnos a nuestro adversario. Nos sometemos a ti y resistimos al diablo, sabiendo que huirá de nosotros cuando nos acerquemos a ti. Señor Jesús, recordamos el sacrificio que hiciste para redimirnos del pecado, de la muerte y del poder del enemigo. Derramaste tu preciosa sangre para que pudiéramos ser libres. Proclamamos que estamos limpios de toda maldad gracias a tu sangre. Gracias por marcarnos con tu sangre y hacernos justos a los ojos del Padre. Declaramos que el enemigo ya está derrotado. La Biblia dice que Jesús desarmó a los gobernantes y a las autoridades e hizo de ellos un espectáculo público triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, tenemos victoria por la sangre del Cordero. Satanás está bajo nuestros pies gracias a la cruz. Señor, te pedimos que nos cubras con la sangre de tu Hijo para protección, liberación y victoria. Pedimos la sangre sobre nuestras mentes, cuerpos, almas y espíritus. Te pedimos que la sangre de Jesús nos limpie y nos proteja contra todos los ataques del enemigo. Rodéanos con tu ejército celestial como un seto de protección. Declaramos que ningún arma formada contra nosotros prosperará porque estamos cubiertos por la sangre. Tomamos la espada del Espíritu, ahora la palabra de Dios, más afilada que cualquier espada de doble filo. Corta entre el alma y el espíritu, las coyunturas y la médula. Declaramos que la palabra es viva y activa, nos da energía y nos transforma. Haz una obra poderosa en nosotros. Por tu palabra, Señor, proclamamos las verdades de la Escritura sobre nosotros mismos. Hoy somos más que vencedores por Cristo. Si Dios está por nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Somos amados con un amor eterno. Nada puede separarnos de su amor. Espíritu Santo, recuérdanos diariamente estas poderosas verdades. Abre los ojos de nuestro entendimiento para conocerte más a través de tu palabra. Danos pasión y disciplina para leer, estudiar y memorizar las Escrituras. Que la palabra habite ricamente en nosotros. Espíritu Santo, tráenos a la memoria la palabra que hemos leído cuando la necesitemos. Enséñanos a blandir esta espada poderosamente contra el enemigo. Nos comprometemos a caminar en la autoridad que nos pertenece a través de la sangre de Jesús y la verdad de la palabra de Dios. No permitiremos que Satanás socave lo que Cristo logró en la cruz. Jesús es nuestro Salvador, libertador y Rey. Su sangre y su cuerpo rompieron la maldición y destruyeron las obras del diablo de una vez por todas. Gracias por estas armas de guerra que rompen ataduras y liberan la victoria en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, por favor escribe amén. Y por favor no olvides suscribirte. Esto nos ayuda y bendice mucho para poder seguir trayendo más videos para ustedes. Y por favor, haznos saber en la sección de comentarios si deseas que oremos por ti por alguna petición en especial.
Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén siempre contigo. Hasta pronto.